Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros celebrando los 25 años de Reumatólogos del Caribe con un curso más que espero sea del agrado de todos ustedes. Gracias por la invitación al comité organizador, el doctor Salas y el doctor Godoy. Y vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante que tiene un enfoque diferente, o espero que sea diferente y que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a hablar un poco de futurología basados en el pasado. Vamos a presentar la conferencia. Vamos a compartir pantalla. Y aquí les muestro. ¿Ven ustedes esta frase que es una frase lapidaria de Voltaire? El arte de la medicina consiste en saber entretener al paciente mientras la naturaleza hace su obra. Una frase, como les digo, lapidaria. Una frase que nos golpea a todos los reumatólogos y que nosotros los reumatólogos podemos decir que ya no es cierta, por lo menos en artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque hoy en artritis reumatoide tenemos los elementos y los argumentos y tenemos las terapias para evitar que la naturaleza haga su obra en el paciente con artritis reumatoide. Vemos que la evolución del tratamiento de la artritis reumatoide ha sido una evolución fantástica. Desde los baños termales, pasando por el opio, pasando por la aspirina y después las sales de oro, la sulfasalacina, el metotrexate y los anticuerpos monoclonales, nosotros sí podemos decir que la naturaleza la estamos frenando, la estamos impactando. Eso lo podemos decir y nuestros pacientes lo pueden, lo saben. Pero hay algunas enfermedades en donde Voltaire tiene razón. La esclerodermia es una de ellas. Es una enfermedad caracterizada por un daño microvascular con fibrosis progresiva de la piel y de los órganos, que desafortunadamente en el compromiso sistémico, sobre todo cuando comienza en edades tempranas de la vida, tiene un compromiso muy severo con alta tasa de mortalidad, tal vez la mayor mortalidad de todas las enfermedades reumáticas. Entonces, esta patología es de una prevalencia no muy alta, pero puede ir entre 38 y 341 casos por millón. Es frecuente en mujeres, más severa en el grupo de afroamericanos, más frecuentemente es frecuente en nuestras áreas, en nuestra zona geográfica, y tiene múltiples manifestaciones cutáneas, esclerodermia, piel dura. Pero el problema de la piel no es el problema son los compromisos sistémicos pulmonares en donde se produce una enfermedad fibrosante, cardíacas, derrames pericárdicos, falla cardíaca, musculoesqueléticas, gastrointestinales y vasculares, un fenómeno de Raynaud y autoamputaciones. Entonces, la esclerodermia es una enfermedad en donde Voltaire tal vez tenga razón. Pero nosotros, si podemos aliviar al paciente con artritis reumatoide, ¿será que pudiéramos hacer lo mismo con los pacientes
con esclerodermia? ¿Qué hicieron los médicos que investigaban en artritis reumatoide hace unos años que lograron demostrar cómo tratar la enfermedad y cómo llegar a un éxito importante? Que de pronto estamos un poco retrasados los que estudian esclerodermia en eso. Si de pronto miramos el pasado de de la artritis reumatoide, de cómo se desarrollaron las cosas, podemos suponer cuál va a ser el futuro de la esclerodermia. Miremos y hagamos un parangón entre qué se hizo en artritis reumatoide y qué se está haciendo ahora en esclerodermia, y de pronto podamos encontrar algunas cosas interesantes. Revisando los abstracts del Congreso Europeo de Reumatología, en comparación con las cosas que se hicieron en artritis reumatoide, nos vamos a dar cuenta de que de pronto sí hay cosas para tratar la esclerodermia en un futuro. Comencemos por decir que este grupo de autores, el doctor Weinblatt, el doctor Pincus, la doctora Callahan, el doctor Weinblatt, como les decía, publicaron durante los años 90 unos estudios y unas publicaciones que demostraban que la historia natural de la artritis reumatoide era un poco diferente a lo que estábamos pensando en ese momento. Y estudiando toda la presentación de la artritis, se dieron cuenta de que la artritis había que tratarla tempranamente, tratarla ahora, no tardíamente. Había que hacer un tratamiento más agresivo desde el principio, conociendo la historia natural de la enfermedad, explorando más el comportamiento clínico de los pacientes. Entonces estos 4 autores llamaron la atención sobre eso. ¿Qué se está haciendo en esclerodermia? ¿Cuál es el parangón? Pues resulta que recientemente se están utilizando y están aplicando la teoría de la Big Data, que es relativamente nueva en medicina, y que en esta enfermedad se acopla bastante porque como tenemos pocos pacientes, necesitamos más datos de muchos pacientes de muchas partes del mundo para ir reuniendo esos datos, y reuniendo esos datos podemos aprender más de la enfermedad, como hicieron en los años 90 Furst, Weinblatt, Pincus y Callahan. Eso, por ejemplo, nos ha llevado a que en este Congreso Europeo de Reumatología se publicó la carga de mortalidad en pacientes con esclerosis sistémica. Ya lo sabemos, tiene una mortalidad más alta. Y los años de vida potencialmente perdidos son mayores en los pacientes con esclerosis sistémica que, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide y dermatomiositis. Entonces tenemos ya datos que impactar y sobre todo datos que tener de referencia. Una cosa que cambió mucho al paciente con artritis reumatoide fue el diagnóstico temprano. Diagnosticar tempranamente la enfermedad nos permite ser más agresivos y evitar el desarrollo de la enfermedad. Eso lo publicó el doctor Paul Emery en el año 1997, cuando definieron qué era la artritis temprana. En esclerodermia se pueden utilizar marcadores de la rotación de colágeno circulante. Esos marcadores de recambio de la matriz colágena se alteran tempranamente y sirven de biomarcadores para detectar la lesión del colágeno tipo 3 y tipo 4 muy tempranamente. Lo podemos utilizar entonces como biomarcador de detección.
además de los criterios inmunológicos como la presencia del centrómero, el SCL70 y los criterios capilaroscópicos. Entonces, cuando estamos viendo un paciente que sospechamos que pueda tener una esclerodermia, porque tiene un fenómeno de Raynaud, tiene alguna cosa algún pequeño engrosamiento de la piel, podemos utilizar estos marcadores de degradación del colágeno tipo 3 y tipo 4, y eso nos puede orientar a diagnosticar tempranamente una artritis reumatoide, una esclerodermia, perdón. Una forma de diagnosticar que mejoró el diagnóstico de los pacientes con artritis reumatoide fue el uso del péptido citrullinado, que tiene una mayor sensibilidad y especificidad que el factor reumatoide. El péptido citrullinado nos sirve para diagnóstico temprano. En esclerodermia podemos diagnosticar tempranamente, como ya lo vimos, utilizando estos biomarcadores o también utilizando scores en donde se utilicen los hallazgos capilaroscópicos, la presencia de anticuerpos antinucleares. Esa presencia de anticuerpos antinucleares, de anti-SCL70 y de áreas avasculares en la capilaroscopia nos puede orientar a el diagnóstico de esclerodermia tempranamente. Aquí tienen ustedes a la doctora Desiree Van der Heij y a su tutor, el doctor Van de Putte, que desarrollaron el score del DAS28 para medir la evolución del tratamiento. En esclerodermia, está aquí también el doctor Pincus, que desarrolló el HAQ como método de evaluación de los pacientes, y el RAPID también en artritis reumatoide. En esclerodermia está el score de Rodnan, pero es un score difícil de evaluar, un poco largo y complejo, en donde miramos el compromiso de la piel y relacionamos el compromiso de la piel con el compromiso orgánico. Es una forma de evaluar al paciente, pero recientemente se desarrolló el Sclero-ID, que es el score del esclerodermia celular para mirar el impacto de la enfermedad. Entonces ya no es solamente medir y tocar la piel si está engrosada o no, porque como les digo, eso se queda allí corto, sino que este score mide otros aspectos que son importantes en el desarrollo de la enfermedad y que estábamos dejando por fuera con el score de Rodnan. El score de Rodnan se basaba solo en la piel. Aquí estamos mirando fenómeno de Raynaud, compromiso gastrointestinal, dolor, fatiga, limitaciones para las actividades diarias, la movilidad corporal, la respiración, las úlceras digitales. Todos son manifestaciones que se pueden hacer con una escala visual análoga y que nos puede mostrar el impacto que está teniendo la enfermedad en diferentes aspectos de la enfermedad, permitiéndonos con un diagnóstico temprano un seguimiento más fidedigno de la enfermedad. En la puntuación del esclero-ID, ya hay unos estudios en donde han demostrado la fidelidad de este esquema. Este es un abstract que se presentó en el Congreso Europeo, donde validan la versión final del esclero-ID en 472 pacientes con esclerodermia difusa y concluyen que es un método fiable con buena sensibilidad para demostrar el compromiso de la enfermedad. O sea que, así como se fue haciendo en artritis reumatoide, en donde se demostró el HAQ, el DAS28, los péptidos citrulinados,
En estos últimos años en esclerodermia estamos viendo que hay también los mismos pasos. Entonces tenemos el escleroidí, los biomarcadores del colágeno tipo 3 y tipo 4, la capilaroscopia, que son métodos que nos están permitiendo diagnosticar más temprano y hacer un seguimiento como se hizo con artritis reumatoide. Por ejemplo, el doctor Sharp en artritis reumatoide hizo un score para evaluar el daño radiográfico. Eso fue publicado en 1985. En esclerodermia tenemos la parte radiológica también, en este caso evaluando la tomografía computada para demostrar y predecir el compromiso intersticial pulmonar, que es uno de los principales daños patológicos de la esclerodermia. Con la tomografía computada cuantitativa podemos predecir como método muy fidedigno el pronóstico pulmonar del paciente con esclerodermia. Así como en la artritis con el método de Sharp se pudo demostrar el daño radiológico, en esclerodermia con la tomografía computada podemos predecir el compromiso del pronóstico pulmonar. Lo mismo que con los capilares. En pacientes que tengan un número reducido de capilares con megacapilares, eso predice el desarrollo de esclerosis sistémica en pacientes que tengan fenómeno de Raynaud. Es decir, el paciente está comenzando su esclerodermia con un fenómeno de Raynaud. La anomalía en los capilares de las uñas van a predecir la evolución. Entonces, la capilaroscopia es un método no invasivo, seguro, relativamente fácil de hacer, nos va a permitir pronosticar cuál va a ser el futuro del paciente con esclerodermia. Pero nada hacemos pronosticando cuál va a ser el futuro de un paciente si no intervenimos directamente en la enfermedad. Entonces necesitamos intervenir directamente en la enfermedad. En artritis reumatoide teníamos la aspirina, pasamos al metotrexate y después los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales cambiaron la evolución de los pacientes con esclerodermia, con artritis reumatoide. Vean ustedes cómo fue esa historia. En 1988 se publica que la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral estaban sobreexpresados en el líquido sinovial de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces se propuso que eso podían estar implicados en la patología. Eso fue en 1988. En 1992 bloquean el factor de necrosis tumoral en modelos murinos de artritis inducida por colágeno y se dan cuenta los mismos autores, el doctor Feldman y el doctor Mainini, que la evolución de la artritis murina es menor cuando se administran anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral. Entonces, si eso pasa en los ratones y sabíamos que en el líquido sinovial de los pacientes tenía mucho anticuerpo, factor de necrosis tumoral, entonces hicieron el estudio y fue cuando utilizaron el primer anticuerpo monoclonal para frenar, atacar al factor de necrosis tumoral en 72 pacientes, en donde ven ustedes ahí a los autores del estudio, el doctor Bridwell, el doctor Feldman, el doctor Mainini, el doctor Smollen, demuestran en este artículo publicado en 1994 cómo el bloqueo del factor de necrosis tumoral frena la evolución de los pacientes con artritis reumatoide ya en humanos. Este es el primer estudio que se publica en el año 94. En el año 2000 ya en Colombia teníamos, 6 años después,
teníamos estos medicamentos y comenzamos a frenar los pacientes. ¿Tenemos esto en esclerodermia? Sí lo tenemos. Gracias a la secuenciación, los métodos de secuenciación, los perfiles de transcriptomas en sangre, se han podido encontrar biomarcadores, objetivos terapéuticos que bloqueándose pueden frenar el proceso de esclerodermia. Ven ustedes aquí en esta gráfica también, este es un artículo publicado, parte de un astra publicado ahora en el Congreso Europeo de Reumatología, cómo la inhibición de la proteína de choque térmico 90 reduce la progresión de la fibrosis dérmica inducida por bleomicina en ratones. Se le administra a los ratones bleomicina y se les da un medicamento que frena la proteína de choque térmico 90 y revierte la fibrosis. Revierte la fibrosis. Eso ya está en ratones. Entonces, ven ustedes como aquí el 17-DMAG, que es la molécula, bloquea, reduce la progresión de la fibrosis dérmica experimental inducida por bleomicina. Este abstract es publicado por el doctor Thompson de Erlangen en Alemania, en donde utilizan el tratamiento con 17-DMAG y el engrosamiento dérmico, el contenido de colágeno, el recuento de miofibroblastos se reduce sustancialmente y mejora la piel de los ratones con esclerodermia inducida por bleomicina. Otro blanco terapéutico, esa es la proteína de choque térmico, son los factores de transcripción, el PU.1 y el ATF3. Actúan como punto de control molecular en una red de factores que impulsan la producción de matriz estímulo en la fibrosis. Estas moléculas son objetivo terapéutico potencial y efectivamente se bloquearon y inducen disminución de la fibrosis. La interleuquina 33 promueve fibrosis cutánea mediante la activación de fibroblastos. Por lo tanto, puede ser un objetivo terapéutico. Otro objetivo terapéutico. ¿Cuál es el blanco? La interleuquina 13 y la interleuquina 4. Con el romilquimab se hizo ya un estudio doble ciego controlado por placebo en pacientes y vemos que esta fibrosis inducida por interleuquina 4 e interleuquina 13, en donde se produce una gran cantidad de matriz colágena, es frenada en 97 pacientes. Hay una reducción estadísticamente significativa en el score de Rodnan en comparación con los que recibieron placebo y con eventos secundarios iguales a placebo. Entonces tenemos proteínas de choque térmico 90, la interleuquina 4 y la interleuquina 13, el ATP, el PU1 y el ATF3, los factores de transcripción. Tenemos al menos 3 blancos terapéuticos ya con estudios en fase 2 y fase 3 de medicamentos que frenan el proceso fibrótico, que es en últimas el daño estructural que hace que se desarrolle todas las complicaciones de la esclerodermia. El romilquimab, que ya les decíamos. A eso tenemos que adicionar los medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para el tratamiento de enfermedades reumáticas, como el metotrexate, como el micofenolato, como el rituximab, y medicamentos como el nintedanib y el riociguat, que son medicamentos que se utilizan en enfermedades, para enfermedad pulmonar, pero que ya se pueden utilizar en los pacientes con enfermedad pulmonar por esclerodermia, que pueden comportarse como los medicamentos modificadores que utilizamos en la R, pero esto en la esclerodermia. Entonces,
Si de 1988 a 1998, al año 2000, pasaron aproximadamente 12 años, 10, 12 años, teniendo esos blancos terapéuticos en artritis reumatoide, podemos pensar que con los adelantos del diagnóstico temprano, de la evaluación, de tener biomarcadores mucho más tempranos, teniendo estos medicamentos en fase 3, podemos llegar a la conclusión de que hay una perspectiva, un futuro promisorio para los pacientes afectados por la esclerodermia. Esperemos que sea así. Muchas gracias.